ya, porque obviamente el rival del Real Madrid. Bueno, Macías, ¿Qué novedades? ¿Qué ha pues pasado en este maravilloso mundo del fútbol? semana. Semana. Bueno, del fútbol. Del fútbol poco. Menuda esta del Eibar. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sabes quién es? Tú lo sabrás. ¿Sabes quién es un gran aficionado del Eibar? Mendilibar. Aparte, coño. Ex compañero nuestro en Bein Sports. ¿Quién? El presidente. Fiore. ¿Sí? Ah, ¿Sí? no, y Andrés Cordero también. Creo que son. Ah, pero el presidente me estuvo contando que a él le gusta mucho la zona de San Sebastián y tal, y del festival de cine y todo esto, y que acabó una vez en el campo de Eibar, fue a ver un partido porque le gusta conocer estadios, ya sabes cómo es Fiore, el presidente, acabó ahí pues conociendo a alguien tal, y lo tienen prácticamente de hijo predilecto casi, al presidente de Eibar. Sí, y Andrés Cordero, que ahora está conmigo en Apple también. Ajá. Cuando el Eibar, ¿te acuerdas cuando el Eibar sacó las acciones a la venta porque estaba en quiebra antes de ascender? Sí, 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 hace mucho. Sí, él compró ahí también. No sé si todavía las Ah. tiene o no las tiene, pero ahí compró también. Andrés estuvo también en CBS comentando la Liga Italiana. Andrés es el narrador de CBS, de la Liga Mm. Italiana, narra ciertos partidos de Champions. Él Ah, guau. narró, por ejemplo, justo le tocó narrar los dos de Milán, la ida y la vuelta de Milán, y está conmigo en Apple también haciendo MLS. Nos tocó el partido que estuve en Nueva York, estuve con él. Me sonaba que estaba por ahí, cierto. Mira, precisamente tú serás así de. Tú nos puedes dar otra perspectiva en esto. ¿En cuántos estadios has estado ya este año cubriendo la MLS? Bastantes. Claro, He repetido aprox. muchos estadios, pero digo, serán 10 en 14 jornadas más o menos. Mira, vamos a ir por dos partes antes de llegar al racismo. La primera es, esto es extrapolable a canchas de NBA, de NFL, de college que hayas estado, porque Ancelotti en una de sus alocuciones de esta semana se lo llevó al tema, con buena razón, y Xavi Hernández también, de que antes de llegar al insulto racista que hay que hablar de que hay que dejar de insultar y tal. Allí se insulta, no digo racistamente, llamar hijo puta, llamar mono, No, tonto, tonto, tonto. no se insulta, no se insulta, se respeta. Eh, Estoy haciendo el Mundial Sub-20, Iñaki. Estoy haciendo el Mundial Sub-20. Y una de las cosas que conversábamos durante la transmisión, no me acuerdo si con Copán Álvarez o Diego Pesolano, es la gran cantidad de gente que hay en los estadios del Mundial ¿Esto Sub-20. está siendo en Argentina o Sí, en...? es en Argentina. Pero estamos hablando de que son estadios de 40.000 y más o menos ahí, y hay medio estadio lleno. Y no es que es el partido de Argentina o el partido de Uruguay que está al lado. Y hay mucha gente en los estadios. Y una de las preguntas que teníamos es, ¿por qué hay tanta gente en los estadios? Lo decíamos como algo positivo. El fútbol de primera división, en muchos países, se ha vuelto tan nocivo que ya no es familiar. Y la gente aprovecha estos partidos para ir con la esposa, con los hijos, con los niños, con los amigos. ¿Me compras que con el femenino ha pasado algo en algunos sitios aquí en España, por ejemplo? No te lo compro, te lo firmo. Porque el ambiente de primera división se ha vuelto tan nocivo, Iñaki. Y pasa en el fútbol argentino, pasa en el fútbol eh, español. Y fíjate lo que ha pasado este año. Lamentablemente ha fallecido Sánchez Armiño, ¿verdad? Sí, sí, Ok. correcto. No se va a hacer un minuto de silencio porque no se cree capaz de que la gente sea civilizada y no diga una despachotada durante el minuto de silencio. Cada uno puede estar de acuerdo o no con la monarquía inglesa. Falleció la reina y decidieron suspender la jornada por cierto temor a que haya alguna despachotada que sea televisada a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que a veces da el fútbol? El fútbol da que se televisa a nivel global el comportamiento social de mucha gente. Y te ves obligado a que no se juegue o que no se le cumpla un respeto a una persona por medio de un poco de malcriados. El fútbol es el reflejo de la sociedad. Ese es el gran problema. Lo que pasa es que se televisa a todos los rincones del planeta. Y una vez que se televisó, no hay vuelta atrás. ¿Y por qué crees? O sea, tú has vivido en España, tú has vivido en Estados Unidos. A nivel de la calle, hay una gran diferencia.
de la gente, etcétera, respecto a sus actitudes. O sea, allí hay otros problemas muy graves, obviamente, pero claro, en los estadios deportivos, en los recintos deportivos no se reflejan estos papelones. Y también hay grandes rivalidades entre Boston, Nueva York, Filadelfia, Mira, Nueva York. O sea, sí, pero yo creo, Iñaki, y quiero hilar muy fino para que no se malinterprete, pero creo que muchas de las rivalidades en Europa, no solo en España, están marcadas por rivalidades políticas antes que deportivas y que se reflejan en el terreno de juego. Porque cuando uno ve el contexto histórico, y vamos a hablar de Francia, ¿por qué la rivalidad PSG-Marsella es tan grande cuando el PSG es un equipo de los 70 que está ganando ahora y el Marsella ha estado ahí toda la vida? Porque la ciudad más importante de Francia, desde el tema económico, era Marsella, el puerto de Marsella. Y París era la capital. Entonces tenías esta lucha de situaciones. ¿Por qué Napoli, que es un equipo que hasta Maradona no había ganado nada, tiene una rivalidad tan grande con los equipos del norte que lo ganaban todo? Que era una rivalidad en de... Liverpool, los Scousers. Exacto, pero era, ¿por qué? Porque el Napoli tenía una rivalidad de dónde estaban los unos y dónde estaban los otros. No era deportiva, se empezó a reflejar en los estadios. Y cuando tú vienes a los Estados Unidos, no hay rivalidad, las rivalidades son netamente deportivas. Entonces, sí, obviamente, tú no quieres que gane el rival. Y por ahí es el equipo que siempre quieres que pierda. Pero no hay nada extra que te incendie esa rivalidad. Y me parece que un poco lo que pasa hoy en el fútbol es que quizás ya no, pero sí son rivalidades que fueron alimentadas por motivos no futbolísticos que hoy no los puede sacar de la discusión. O que Claro. la gente no es capaz de sacarlo de la discusión. Claro, y luego, sí, sí, tal cual. El Madrid jamás ha politizado nada, pero ahora el Madrid lo han politizado y lo han hecho un símbolo del centralismo, de tal, del régimen, como vimos falsamente, tal. Pero Es bueno, que, ahí tienes el ejemplo más cercano de lo que hablamos. claro, O sea, metieron un tema que no tenía, creo, nada que ver. Y para mí el Madrid se equivoca tremendamente porque entra lodo. ahí yo creo que tenía que entrar perfectamente, ¿eh? Bueno, Pero que efectivamente durante años se ha convivido con esta mentira, evidentemente, y se nos asocia a los aficionados del Real Madrid con una adscripción política que no todos la tienen o la tenemos, estoy completamente de acuerdo, pero claro, o sea, no, y aparte la pones, la llevas a una esfera. El Madrid y el Barça son marcas globales hoy en día. Son equipos españoles, pero son marcas globales. pero hay gente que incluso sin conocer la idiosincrasia española, a mí muchas veces gente de Ecuador que me viene a la cabeza porque tú eres ecuatoriano tal, te pueden despedir un tuit con un Visca Barça, Visca Cataluña. Un tipo que no conoce ni siquiera lo que... ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que hasta ese tablero a veces se ha llevado eso en lo que es Barça Madrid. Mira, yo me puedo sentar a conversar contigo en privado de, de, de la política española y de cómo hemos llegado a donde hemos llegado y de las dudas que tengo yo y de las dudas que tienes tú y podemos sentarnos a conversar en el bar al frente de tu casa el tiempo que tú quieras. Pero fíjate, yo he vivido en España, he cubierto la liga durante 7 años y yo no me atrevo a decir al aire mi, mi opinión global de la situación y de las influencias o las no influencias y todo, porque, porque siento que sería irresponsable. Porque si bien puedo tener un concepto, también soy consciente que tengo muchos vacíos en el camino a ese concepto. Claro, sí, sí. No es mi área, no es mi rama. Ya, ya, no, no, claro, claro. Por entrar en otro plano, que seguramente venga de estos odios que trascienden al fútbol, obviamente. Eh, Cuando venían entrenadores, por ejemplo, de Italia, no me acuerdo quién era, alucinaban, por ejemplo, con que en España hubiera tantos programas a las 12 de la noche. Eh, el tema de los medios de comunicación y ese odio que se mercadea en muchos medios de aquí, como el Chiringuito, que está, creo que está en las últimas, etcétera. O sea, el papel de los medios en el fútbol tampoco es comparable a nada, a ninguna otra cosa. Otro deporte. No, yo creo que hay una línea, digamos, a ver,
Los medios de comunicación en España son distintos, porque España viene de una no libertad de prensa, de repente una libertad. O sea, cuando uno ve el tiempo que tienen ciertos episodios, ciertos programas puntuales o ciertos formatos, es mucho más nuevo que cuando esos formatos existieron en otras partes del mundo, donde la televisión no dependía o no giraba mucho más en torno a los canales estatales. Es más, al punto de que me parece que en España la radio es tan fuerte y los periódicos son tan fuertes porque justamente no había ese contenido en ese volumen en Televisión. en televisión abierta. O sea, fíjate que en los 4 periódicos deportivos españoles, no solamente que es el único país que tiene 4 periódicos exclusivamente deportivos, o sea, porque cuando nosotros hablamos de Le Parisien, The Guardian, el Times, ¿cómo se llama el italiano? Pero bueno, hablamos de las secciones de deportes de esos, el Spiegel de Alemania, hablamos de las Claro. secciones de deportes de esos periódicos. En España son periódicos netamente deportivos. Son 4, Iñaki, y han sobrevivido toda esta ola del fin de la digitalización, del fin, del fin del papel, de la transición, lo cual tiene un gran mérito, pero te hablo un poco de La sobreexposición. O sea, o el sobre contenido, o sea, la sobreopinión. claro, pero también la confianza del público español en los periódicos. Que ya se ha deteriorado mucho, ¿eh? Totalmente. Pero cuando comparas con el resto, en España se sigue creyendo los periódicos y se sigue escuchando la radio. Sí, 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 desde luego, desde luego. Y yo no sé, y por ahí lo digo como una interrogante, si el hecho de que esa opinión es dominada por esos 2 medios, obligó a que lo que se televisa sea un contenido totalmente distinto. Porque, por ejemplo, a mí me encantaba Mundo Maldini. Mundo Maldini ya no está al A mí aire. también, soy un gran aficionado de Mundo Maldini. Claro, y Mundo Maldini ya no está al aire. Bueno, pero está su canal de YouTube, joder. Totalmente, está su canal de YouTube. Pero a lo que voy es que ese contenido de muchísima calidad, la gente no lo consumía en la televisión. Sí, bueno, era una televisión de pago, tal, y un programa muy de nicho también, que bueno, eso, hay más variables ahí, pero por seguir, ir ya al caso concreto. Amigo del canal, efectivamente, Mundo Maldini. ¿Qué te ha dejado a ti? Se ha hablado mucho allí de lo de Vinicius. ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué crees que pasaría si en cualquiera de estos estadios de la MLS pasa esto? Y en ese país ahora pasa esto. No, a ver, es inimaginable que eso pase. Tú has visto todo de Valencia ya, ¿no? Claro, recibirle con cánticos de mono, mono, mono. Pero, o sea, es que Fuera del estadio y todo. es imposible que eso pase acá, Iñaki. Eso acá no puede pasar, porque volvemos al punto. Es un tema social. Es un tema social, ese es el comportamiento de la gente. Eh, y, y muchas veces, para mí, el racismo viene eh, de la ignorancia, del no saber la magnitud de lo que estás diciendo, porque nunca te has parado en la otra vereda. Y yo te digo, yo no vi el partido en vivo porque el partido fue sábado, ¿verdad? Domingo, en Domingo. Valencia. Yo creo que estaba viajando o algo, no lo vi en vivo. Después empecé a ver las cosas. Mm. Y me parece que la primera reacción de los comunicados empeora todo. ¿Por qué? Porque Tebas y tal. es como una negación a lo que pasó. Y lo que pasó, Total, total, pasó. total. O sea, quedas mejor diciendo, esto es inaceptable, vamos a tomar cartas en el asunto. Aunque Después sea de cara a la galería, digamos. después por ahí no haces nada, Sí, sí. ¿verdad? Porque sinceramente estamos en una situación futbolística o deportiva tremendamente compleja, Iñaki. Porque hoy los, los gestores de los torneos, y lo hablo de todos los deportes en general, dependen más de los participantes que los participantes de ellos. Entonces, ¿cuál es el tema con el City? ¿Por qué la gente dice que al City no lo van a sancionar? Porque, oye, para la Premier es un palazo sancionar al City.
¿Por qué la gente especula que al Barça no se le va a sancionar? Porque para la Liga es un palazo sancionar al Barça. ¿Por qué a Red Bull le pusieron una sanción económica? Porque tú sabes lo que sería para la FIA sacarle el campeonato del mundo al equipo que lo dominó. Entonces, sancionar al Valencia, para la Liga es un palazo, primero. Pero segundo, también entras en una ambigüedad porque el Valencia es una institución privada y nadie del Valencia Fútbol Club, de esa institución, ha sido quien ha dicho estas cosas. O hay Bueno, pruebas socios. Correcto, pero ya no son socios como antes que eran copropietarios, Sí. ¿verdad? Porque, por ejemplo, si esto pasa en el Barça, en el Madrid, en el Atlético o en Osasuna, tú sí puedes alegar que quienes lo han dicho son copropietarios de esa institución. Legalmente, igual eso hasta puede tener algún recorrido, claro. Claro, pero legalmente tú sí puedes alegar que son copropietarios de esa institución quienes lo han dicho. Pero en el Valencia, no, porque tiene Sí, un... sí, sí. Me explico. Lo cual Sí, lo sí, vuelve sí, sí. un tema más complejo. O sea, yo creo, a mí los comunicados me parecen que empeoran toda la situación. ¿Cómo se lo manejó? Pero sobre todo lo de Tebas, dices, ¿no? Totalmente, Que ha totalmente. salido a hacer un recorrido por Fernando Caras de Reuters, periodista brasileño, Gustavo Hoffman de ESPN Brasil, a esencialmente recoger cable y pedir perdón. Para mí totalmente equivocado. Sobre todo públicamente. Es decir, oye, Florentino, ¿cuál es el número de Vinicius? Déjame llamar a Vinicius y hablo con Vinicius. Pero y los ida y vuelta de tweet, no. Eh, pero también en el fondo, Iñaki, me preguntaba la otra cosa. ¿Cómo lo solucionas? Porque a la larga no son tres malcriados que gritaron esto y con una cámara de seguridad vas y los buscas en su casa. Era todo un estadio. Y cuando es todo un estadio, volvemos al mundo social. Que sí, que sí, que sí. O gran parte de un estadio. Pero es que luego hay otro punto, Macías, que no sé si te habrá llegado, igual en algún retweet o algún tal. Estamos en este punto, que yo entiendo que es con lo que más alucinaría a la gente si lo viera, que en televisiones en prime time, en canales aquí de Twitch patrocinados por la liga, etcétera, hay todavía en este punto de la vida, después de que esto haya tenido alcance mundial, hay gente, Macías, que se hace esta pregunta que igual te alucina y es que no es racismo porque no le dicen mono a Tchouaméni, a Mendy, a Rudiger, a Camavinga y al resto de los jugadores negros del Real Madrid. Y hay gente que está diciendo, cito textual, Pedro Morata, por ejemplo, un potentado de la liga, que se pregunte Vinicius por qué al resto de los jugadores negros del Real Madrid no se lo dicen y que si no son sus actitudes. O sea, de verdad que es que eso está ocurriendo todavía en España en medios de comunicación importantes, Macías. O no sé importantes, pero los que hay, los de más notoriedad. Se sigue enfocando a Vinicius. Por eso te digo que se está creando un caldo de cultivo de legitimación sobre el insulto y la humillación a este futbolista. Y ahí ya depende del tipo de persona al que lleguen esos inputs de que este tío te está provocando. Un tío le va a llamar tonto, el otro día le va a llamar hijo de puta, el otro le va a hacer que se muera y el último, el racista, le va a llamar negro o mono de mierda. Pero es que en las tertulias se sigue diciendo le insultan porque hace algo, le llaman negro porque hace algo y no llaman a otros negros, luego no es racismo. O sea, Macías, entiendo que alucines, estamos conviviendo todavía con esos debates en prime time en televisiones de fútbol españolas. Para mí es inaceptable. No, Porque claro, y para cualquiera normal, Macías. es un desconocimiento. O sea, es una. Es racismo porque es ignorancia a las connotaciones de esos términos. Porque el racismo no es lo que yo creo que te he dicho, es lo que tú me has dicho qué significa para mí. Claro, Eso es el racismo. claro, claro. Es la ignorancia de no saber lo que esa terminología significa para mí. Claro, claro. Que Eso es para una racismo. persona llamarle mono a un negro puede ser un insulto más, pero no para el negro que le llaman mono, Sí, obviamente. y dejemos de usar las palabras. Ah, bueno. Sabemos de lo que Sí, bueno, estamos aquí, hablando. sí, pero te quiero decir, pero Sí, porque. O sea, sí, vale. Aquí no está tan hecho lo de no sí, usar pero las palabras. a mí me incomoda mucho Dale, dale, perfecto, utiliza esas Macías. palabras. Pero es eso, para mí el racismo es
o parte del racismo es la ignorancia de no saber lo que esas palabras y esos términos significan para mí. Claro, claro. Porque si para ti no son nada, ese es problema tuyo. Ese es problema ese es problema tuyo. Pero si Claro, para mí claro. lo son, bueno, tú tienes que saber que me estás hiriendo utilizando esos términos. ¿Tú le ves solución a esto? Con todo ese cóctel que es el fútbol, el antimadridismo, lo que se está diciendo en las tertulias, esas rivalidades que trascienden lo No, no, Iñaki, futbolístico. Iñaki, esto es un problema más de la educación del país. Por Porque eso te digo, por eso te digo si le ves solución. sí, le ves solución, pero no lo vas a solucionar mañana. O sea, mira, tú lo solucionas mañana en los estadios y empiezas si empiezas a hacer pagar justos por pecadores. Hmm. La liga está en una posición de cerrar Mestalla. Pero Sí, si ni sí, la han siquiera cerrado. en La fin, grada. bueno, eso cerrar 5 gradas partidos. no sirve para nada. Yo nunca vi que cerrar una grada sirva para algo. Ya. Sí, sí, por eso te digo, que es es muy compleja la solución. Porque, oye, acuérdate lo que le cantaban a Piqué en Cornellá. Sí, 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 sí. Lo que le cantaban a Piqué en Cornellá cuando todavía estaba casado con Shakira. Sí, sí. A Cristiano también, ese A portugués hijo puta. Cristiano, o sea, entonces, si tú acá no dices, ¿sabes qué? Justo por pecadores, y a ver si lo solucionas. Pero finalmente, Iñaki, no es un tema del Valencia o de los antimadridistas o de los anti-Barça, porque a Neymar también le dijeron cosas en su momento. No a este nivel de escalada, ¿eh? No a este nivel de escalada, totalmente de acuerdo. Pero Y luego, Macías, que no te Iñaki, el problema sorprende. no es el nivel de escalada, el problema es que se diga Correcto, 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 correcto. Pero y es que que me se parece muy. piense así. Pero es que me parece muy preocupante que en los medios lo estén justificando, tío. Es que me parece de las patas más preocupantes. Para mí lo más preocupante de todo. Claro, Para mí lo claro, más preocupante de todo. Para mí es lo más preocupante de todo. claro. Porque es el mismo motivo por el cual yo te decía que contigo me puedo sentar a hablar de política española el tiempo que nos dé la gana, pero no me siento con la, la, la capacidad o con la autoridad de sentarme a hablarlo contigo al aire, porque hay seguramente partes de la historia que yo no las viví Sí, sí, o que sí. las tengo en Pero es vacío. que, por ponértelo así, no Pues es el hemos mismo llegado. motivo. Con esos mismos argumentos, yo tampoco me voy a poner al aire a justificar ese Claro, tipo de claro, cosas, pero para que cuando lo nunca entiendas. me he plantado del otro lado. Cuando nunca he tenido compañeros que lo han vivido en primera persona. Claro, pero para que te hagas Yo una he idea, tenido compañeros que lo Macías, han vivido en primera persona. claro, te lo voy a resumir con esta frase. No hemos llegado a un punto de unanimidad, te hablo en tertulias que están saliendo día a día, en el cual se considere sin paliativos que llamarle lo que le han llamado a Vinicius sea racismo. Te lo juro que no hemos llegado ni siquiera a ese punto. Pero en muchas, bueno, el otro día salió que Manuel Javois se lo retrató, Freisa, que fue directivo del Barça, ha salido con la teoría esa puesta en Twitter, una persona que es abogada, por cierto, de que no es racismo porque no se lo llaman al resto de los negros del Madrid. Que es que estamos en ese punto de Por que eso. los que generan opinión siguen con eso, Bueno, Macías. bueno. eh, Iñaki, es un tema donde con todo el respeto para los abogados, acá no es lo que dice la ley, es lo que recibe No, 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 que he dicho que es abogado por, sí, por, por poner una por perspectiva. eso, por eso. No es lo que dice la ley. O sea, No, no, claro, claro, claro. porque ante la ley es imposible probar racismo a alguien salvo que diga, no, yo soy racista. Eh, y ese es parte del problema. Ese es parte del problema, pero yo creo que tiene que ver mucho Al final es un problema de educación, Sí, sí, sí. porque sí, que nunca antes se ha escuchado con la repercusión que ha tenido Vinicius. Obviamente, Vinicius es un jugador del Real Madrid Y y perdona, Macías, y Vinicius, encima que esto cada vez estamos más avanzados en esto, creíamos. O sea, que no solo choca el nivel de escalada que ha habido en torno a Vinicius, sino que siga habiendo este poco nivel o estas voces de no censurarlo esto sin paliativos, en todas las voces. Ese es para mí el gran choque de esta saga, Macías. sí, a ver, por ejemplo, yo pensaba, decía,
cuando la liga saca el comunicado, yo digo, ¿por qué? O sea, es querer tapar el sol con un dedo. Bueno, no, cuando habla Tebas en Twitter realmente. Claro, claro, claro. Es querer tapar el sol con un dedo. Y me parece a mí que es un poco como diciendo, bueno, si lo aceptamos, realmente estamos quedando mal, entonces tenemos que negarlo. Y, y bueno, Iñaki, por ahí no es el mejor ejemplo. ¿Te acuerdas de una época donde hubo muchas participaciones seguidas del Barça y el Athletic Club en la final de Copa del Rey? Sí. Y de repente la solución era subir el volumen del himno en la televisión para que no se escuche lo que pasaba en el estadio. Esa no es la solución es que esa gente respete el himno, Tal cual, tal cual. ¿verdad? Otra cosa que solo pasa en España de esa manera, ¿no? Y ¿sabes qué? Si es que esa gente silba el himno, la próxima final de Copa, ese equipo no tiene público. Y si no te pones así, y vuelvo al punto, ¿estás pagando justo por pecadores? Sí, están pagando justo por pecadores, porque no todo el mundo sirve el himno. Pero si tú no te pones así, no lo vas a solucionar. Y me Claro, claro, parece que un claro. poco lo que pasa mucho es que se tratan de tapar pequeños huequitos hasta que eso se hace un cráter. Claro, y que igual ya es muy difícil de tapar ahora en el fútbol español, ¿eh? Porque la imagen internacional, y encima es lo que te digo, que en todos los sitios habrá sus cosas, obviamente, pero que en el año 2023 estos papelones solo se están viendo en España, es que es así tal cual. No se ve en otra parte. No se ve en otra parte. Sinceramente. Fíjate lo que pasó en Italia. Yo no creo que fue tan. Lo de Lukaku. Sí, o sea, a ver, no, me parece que se metieron en un lío parecido, pero después se metió la UEFA y dijo, oigan, señores, esto no puede ser. Y ojo, acá no ha llegado la UEFA todavía. No, 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 claro, han llegado gente, bueno, FIFA ha metido aquí, FIFA ha metido aquí mano. No nos Eh, olvidemos, Iñaki, no nos olvidemos que los ingleses quedaron fuera de Europa 5 años por un tema que no tenía nada que ver con lo futbolístico, sino por los hooligans. Yo no sé si la UEFA tiene el poder ahora de decir, muchachos, acá ustedes no van a jugar con nosotros hasta que nos solucionen. ¿Por qué creo que no tiene el poder? Porque vuelvo a lo que te decía, hoy esas instituciones dependen mucho más de la presencia de esos clubes. Es y decir, de los gobiernos si, y tal, o sea, si la UEFA dice, España no juega 5 años hasta que no solucionen su problema, oye, que no jueguen el Barça y el Madrid, pegarse un tiro en el pie para la Champions. claro, ¿Verdad? encima. Es más sanción para la Champions que para el Barça y el Madrid. Obvio. Pero No, es que no. luego hay otro punto. O sea, una cosa que han hecho muy bien Barça y Madrid, ahora que lo has sacado, es echar a los ultras de sus estadios, con gran coste personal para Laporta cuando lo hizo y para Florentino Pérez cuando lo hizo, a nivel de amenazas, a nivel, bueno, de que la tumba de la difunta mujer de Florentino Pérez fue profanada aquí en Madrid cuando echó a los Ultrasur. Es que en muchos clubes de España siguen, no sé si pasa en otros sitios, siguen dando cobijo, el Atlético de Madrid es un gran ejemplo, a grupos que tienen un marcado carácter vamos a llamarlo, de intolerancia, sea de un lado o sea de otro. Porque te quiero decir, los que no son unos racistas, pues te salen con el españoles hijos de puta o te pitan el himno o tal. O sea, se sigue dando cabida a ese tipo de grupos también en España y es otro problema, ¿eh, Macías? Bueno, Porque generalmente, por más de que sea un problema social, muchas de estas manifestaciones en los estadios de este tipo tan bestia empiezan en esos reductos de ultras. sí, pero los ultras a veces también comienzan siendo respaldados por los clubes. Claro, por Y, eso, y después claro, no ahí saben estamos y yendo. después no saben cómo sacárselos de encima. Ahí estamos yendo, claro, claro, claro. Porque tú tienes que comer de algo, ¿verdad? Tienes que vivir de algo. Y para los ultras es un negocio ser ultras. Claro, para los jefes, desde luego, claro. Exactamente. Pero también para los clubes es un negocio tener ultras. Porque cuando la cosa va mal, ¿cuál es el primer paraguas? Sí, sí. Si tienes a un fondo entero que no cuestiona, pues eso contagia. Me tengo que ir en un ratito, Iñaki, pues tengo que Sí, no, irme. no, no, dale, dale. Sí, sí, sí. Nada, 2 minutos más. Pero sí que es cierto que también, o sea,
las gradas de animación que han creado Barça y Madrid son absolutamente militantes al poder, ¿eh? Solo que no te montan un lío son de cosas que tienen racismo, que de ser, cosas de estas. para mí los grupos de aficionados tienen que ser orgánicos. Por eso las peñas son tan bonitas, porque las peñas son orgánicas. Claro, claro, pero el tema es que hay peñas que nacen desde la significación ideológica, solo. Y que ese es el problema, no peñas, la peña, yo qué sé, la peña Juanito, por ejemplo, la peña, no es lo mismo que la peña Ultrasur, claro, o otro tipo de organizaciones. Bueno, Macías, pues ¿cuántas semanitas más te tenemos aquí hasta que acabe la Champions o las vacaciones ya de verano? ¿Cuándo te empiezan? La próxima semana no estoy, porque tengo partido entre semana. Vale. O al menos no estoy el jueves. Y hasta que acabe la Champions, porque el día siguiente que acaba la Champions, O sea, no vienes ni al post-Champions, ¿no? me voy de vacaciones. Bien, bien, bien. Y ahí, o sea, vacaciones de profesor, hasta septiembre no contamos contigo, ¿no? Más o menos. Por ahí en agosto podemos conectar. Venga, bien, bien, Lo todavía, que, o sea, te queda dos te quedan. Bueno, en lo la que semana estaba que viene, si podemos viendo. cuadrarlo o moverlo, lo hablamos. Sí, Y el de tranquilo. antes de Champions. Lo que estaba viendo es que estaba haciendo cálculos con Vizca. ¿Mm? Al menos yo no he parado desde febrero del 2022. O sea, desde el arranque de la temporada de MLS pasada. Sí, sí. A Porque esa ver, temporada de MLS se unió con el Mundial. Claro, claro. Acabó el Mundial, arrancó la temporada de ahora. Sumado que siempre hubo Europa ahí en el medio, Premier, Champions, todo. Claro, claro. Y encima esta Champions termina 10 de junio. Sí, sí, Así sí, sí. que, así Sí, que sí. eso. A mí esta temporada se me está yendo larga también, ¿eh? Yo 2 mesecitos más me quedan y me iré a Japón y a descansar un poquito, se me está haciendo también esto larguito, sí, sí. Bueno, Macías, pues nada, a ver si la semana que viene cuadramos otro día y si no, en 2 semanitas tenemos por aquí, ¿vale? Perfecto. Nos vemos. Abrazo Abrazo. grande, amigo. Adiós, Dale. Macías. Chao. Hasta luego.